Hola amigos de Arena Sport, estamos una semana más, otro domingo más, en el que hablaremos de la actividad deportiva del fin de semana deportivo de la comuna de Pichihegua, ¿cierto? Tenemos, bueno, volvemos a la misma, digamos, dinámica del fin de semana antes de pasado, creo, o el programa antepasado, creo que es vamos a dividir en el polideportivo la actividad que tiene que ver con el deporte escolar infantil y lo que vamos a dejar como plato de fondo que tiene que ver con el análisis en este caso las selecciones. Tenemos las dos selecciones todavía con vida, eh, plenamente vigentes, tanto la infantil, la sub-13, como la selección adulta que jugó hoy día, y que de eso vamos a hablar al final en extenso. ¿Ya? Vamos a partir entonces primero con la actividad polideportiva, partiendo por la Liga Regional de Básquet, que tuvo actividad el día sábado, la sexta fecha de la liga. Ya nosotros tenemos dos participantes, los Patagua Celtics y la Academia de Básquetbol de Pichigegua. Ya, haciendo un poquito de memoria, los Celtics, tuve la oportunidad de presenciarlo, de verlo, tuvieron hace un mes más o menos una victoria sobre las Cabras. Fue una victoria bien trabajada, digamos, bien emotiva en algunos momentos, sobre todo al final. Y de ahí más, solo han conocido de derrotas, digamos, no han vuelto a abrazarse. Hay un tema anímico, puede ser, tuve también ahí en el interior del vestuario cuando el profe hablaba con respecto a algún tipo de situaciones anímicas que pudiesen haber afectado, digamos, al rendimiento. Estos chicos tienen alto talento. Entonces creo que por ahí puede ir las explicaciones de esto. Hay que destacar también que ellos se están enfrentando a equipos difíciles, con más experiencia, con jugadores más grandes, en todos sentidos, no solamente en estatura, en peso, sino que con mucho más recorrido. Entonces eso eh, lo hace más difícil. Ya, y la Academia Pichidegua lo mismo, venía solo de derrotas y ayer se lograron meter la primera victoria, ¿ya? Eh, bueno, lástima que la victoria fue a costa de los Celtics, del otro equipo Pichidegua. Ya, entonces yo hablando con el coach, con el técnico, bueno, técnico jugador, digamos, la cabeza visible de la Academia de Básquet David Ibarra, un poco se lamenta, digamos, porque los chicos no están del todo comprometidos, qué sé yo. Entonces hay que hacer todo un trabajo ahí para, para, para un poquito reencantarlo, digamos, y entender que esto tiene que ver con trabajo, con esfuerzo, con repeticiones, con constancia. Entonces los resultados deportivos no llegan de la noche a la mañana o mediante recetas mágicas, ¿ya? Eso no existe. Entonces ahí puede ser que puedan encontrar el camino un poco para enmendar el rumbo. De todas formas, esta participación, eh, que independiente esté marcada, digamos, o plagada de derrotas más que triunfos, no significa en ningún caso retroceso, ¿ya? Si yo entiendo como objetivo o me planteo un objetivo final, obtener resultados específicos en cualquier categoría, bueno, las derrotas son parte del proceso, digamos. Si yo no entiendo o no estoy dispuesto a aceptar esa instancia como parte del aprendizaje, bueno, probablemente no vaya a lograr el objetivo final que son los resultados, los buenos resultados, los triunfos, digamos, ¿ya? Entonces eso es muy importante dentro de cualquier práctica, digamos, de deporte, ¿ya? Entonces, también quiero hablar del tenis, que el taller de tenis que está bajo las órdenes del profe Francisco Galquín, de San Fernando, él está participando, o este fin de semana participó en el club, en la liga regional escolar, en el club ANS con Rancagua. Están permanentemente yendo hacia allá. Ellos están compitiendo tanto en damas como en varón, en las categorías 11 y 12 años. Ya disputaron finales y semifinales. Sin ir más lejos, Benjamín Yanquinao del Toco, alumno del colegio Elena Gaete, va a disputar la final de los 14 años la próxima semana. Entonces, todo un mérito. El tenis no se ve mucho quizás en la corporación. Sí está siempre saliendo la información, no solamente el tenis, todas las actividades. Así que un poquito vale la pena ponerle ojo ahí, destacar un poquito lo que están haciendo y el trabajo del profe, ¿ya? Que permanentemente nos están mandando estas buenas noticias de lugares, podios, qué sé yo, medallas. Así que eso tiene que ver con el tenis. Eh, hubo hoy, ayer, dos eventos masivos, en el cual Pichegua fue un poco el epicentro de la actividad deportiva. ¿Ya? Hoy fue en el mountain bike, en el MTB,
con la realización de la cuarta versión de esta carrera, que lleva por nombre Rally La Antena, una denominación que tiene que ver por el lugar donde dentro del trazado de la carrera misma, digamos, donde hay que pasar, digamos que son las antenas que están ubicadas, que todo el mundo las puede ver en una de las cimas del cerro, ya que la hace una carrera particularmente difícil con respecto a otras que se hacen en la región, ya, de ahí el nombre, entonces Rally La Antena en su cuarta versión, y que en la categoría, bueno, los ganadores de la versión, de la cuarta versión, el nombre sigue siendo el mismo, que es Hugo Pino, que de alguna forma yo hoy día hablaba con él, haciendo una nota, le decía que era el dueño de la carrera, digamos, ya, eh, en la cuarta versión y en la cuarta vez que se la logra llevar. Paula Faúndez también fue la ganadora de la distancia larga, ya. El medio desafío de esta carrera consta de dos distancias, digamos, la distancia de 40 kilómetros y la otra de 20, entiendo, que se le conoce como el medio desafío, la cual fue ganada por Bernardo Guerrero Pichidegua Noel, que es parte del equipo de la región de O'Higgins, de la selección de O'Higgins, que nos va a representar en los Juegos Binacionales en San Juan, la primera semana de noviembre, estamos como a un mes. ¿Ya? Él decidió correr hoy, ganó la distancia, en una carrera que, o una disciplina, o una bicicleta que no es la misma disciplina cual va a defender a la región, ¿ya? Eh, Porque sus compañeros hoy día o este fin de semana estaban participando en la Vuelta al Sol en Copiapó, ¿ya? Una vuelta que me da la impresión que puede un poco recrear o replicar las condiciones con las que se van a encontrar en San Juan, un clima seco, caluroso, eh, entonces, eh, la vuelta a Copiapó se llama Vuelta al Sol, entonces el nombre un poco lo dice, digamos. Entonces, en asfalto, en el desierto, y fueron 3 días de competencias duras, 115 entiendo el primer día, 110 el segundo y 120 hoy, ¿ya? Sin riesgo de equivocarme, creo, o uno de los 2 días se repetía la misma distancia, ¿ya? Hasta el día de ayer, con lo que yo hablaba con Pablo, que es el coach, Pablo Ramírez, todos los chicos de la selección seguían en competencia, ¿ya? O sea, estaban todos, habían terminado el día 2 habían terminado la competencia. Bueno, hasta ahora, digamos, seguramente ya vienen en viaje, digamos, en estar extenuados, cansados. Entonces, seguramente mañana voy a recibir la información, pero hasta ayer ya siguen todos en competencia. Por lo tanto, es una muy buena participación de ellos. Y esto es preparativo o en preparación con respecto a la representación que van a tener en los Juegos Binacionales en San Juan. Ya, probablemente usted lo ha visto en la calle de repente recorriendo o hacia Patagua o hacia saliendo por Malpaso hacia arriba. Entonces ellos andan en práctica permanente, han hecho una práctica el lunes, hicieron una práctica, no sé si abierta, pero sí estaban ahí, digamos, como centro de neurálgico de la práctica en ese día era la plaza cívica de Pichegua. Ya, entonces hay un trabajo que se está haciendo también un poquito para que los chillos del básquet también se puedan enterar como esto, que se puedan ir empapando un poquito de la otra realidad y para que vayan viendo cómo se pueden obtener resultados. Eh, entonces eso fue la carrera del Pichidegua, el Rally Las Antenas organizado por el club de Pichidegua, Pichidegua MTV junto con la Corporación del Deporte. ¿Ya? Hace una carrera que contó alrededor de 400, una carrera bien masiva, una buena cantidad de corredores, ¿ya? Entonces, y siempre vienen a esta carrera una cantidad masiva de corredores. Entonces, eso es un poquito lo que tiene que ver con el, con el polideportivo. Y vamos a dejar por el final del polideportivo una actividad en la cual yo estuve presente, igual que la de hoy, digamos, que fue un poquito más larga, que fue la fecha de la Liga Interregional, ¿ya? Y que en este caso a Pichigua le correspondía la localía, ¿ya? Un evento muy masivo. 14 clubes que iban desde la cuarta hasta la séptima región y que lograron tener más o menos una matrícula de 200 inscritos, 200 participantes, o sea, una cantidad importante, ¿ya? Bueno, y si tomamos en cuenta que los participantes en su mayoría son niños, eso quiere decir que los niños que van a la carrera generalmente van acompañados de un papá, de una mamá, o de más de uno, o algún otro integrante de la familia, entonces eso lo hace mucho más masivo aún, ¿ya? Entonces era un lugar que estaba con mucha actividad, lleno de vida, digamos. Eh, entonces fue un bonito día el de ayer en el Crazy Giro, que habíamos hablado antes del Crazy Giro. Eh, Junto con esta participación, entró a participar en la Liga del Sur. Ellos habían tenido una participación, un viaje a Cabrero, que son aventuras que no son sencillas, digamos. A veces son viajes largos, que significa madrugar, salir muy temprano por la mañana, ¿ya? Lo que significa llegar allá.
alimentarse en el mismo lugar, eh, competir, digamos, después el viaje de vuelta. Y es que tener ese tipo de, el retorno, digamos, que a veces implica no un descanso tan óptimo, digamos, sino hasta cuando se llega a casa, ¿ya? Entonces, hay un reconocimiento para el club en general. El club tiene adhesión, son más o menos 40 niños los que hay, o sea, y no solamente Pichegua, hay unos niños de, me los, hay un papá que me los escribió en delante, hay 4 niños de Peumo, niños y niñas, y hay unos niños de San Vicente, si mal no recuerdo, Max puede ser, y Emilia, ¿ya? Eh, entonces el club trasciende más allá, digamos, de los límites de la comuna. Entonces, porque hay un reconocimiento, digamos, puede ser tácito ahí, que es que sí se están haciendo las cosas bien en Pichegua. El club también cuenta con el respaldo de la corporación. Sin ir más lejos, ayer también hubo una organización importante. Ya, vamos a hablar de eso también. Y, no, y bueno, vamos a partir quizás por lo más importante, que son los niños, digamos, tuvieron una muy buena participación, tuvieron en la premiación tuvieron permanente presencia los chicos de Pichidegua, ¿ya? Entonces, y no solamente en este meeting, sino que en las otras competencias anteriores, en La Serena, recuerdo que también en la fecha anterior de esta versión del torneo también tuvieron mucha participación en podio. Entonces, hay un trabajo importante que está haciendo la coach, la Danae Donoso. Entonces, felicitaciones para ella, felicitaciones para los papás. Roberto Flores, el papá de una de las alumnas, también ahí estuvo a cargo podríamos decir, del director de la carrera, quizás estuvo de la coordinación deportiva, también un trabajo arduo, y que no es menor, no es poco, ¿ya? Entonces, también bueno, la presencia de 14 clubes un poco indica el nivel de la envergadura de lo que significa organizar una carrera de esto. Yo creo que lo estuvieron y estuvieron a la altura, estuvieron súper bien. Yo me asusté un par de veces por un periodo de minutos breve, digamos. Y, y estuve la carrera terminó ya más o menos, estábamos bien la tarde, digamos, a eso, 4:30 de la tarde, ya la carrera estaba terminando, 5 de la tarde, ya quizás ahí estaban terminándose los últimos entregas de medallas y los podios. ¿Ya? Entonces hay un trabajo importante, uno que dice el reconocimiento para los papás, y no solamente los papás que participan en la organización. Eh, Roberto Flores, mm, se me va a olvidar alguno, no se enojen conmigo, ya, papá y mamá, hay un trabajo. Lo que podemos hacer es que para la siguiente, papás, mamás de Crazy Heroes, denme una notita para que nos nombremos, igual que no se me imagine nadie, pero la memoria mía es corta, entonces, a ver, recuerdo a Jorge Acuña, Jorge Palomino, Roberto Flores, el coach ya lo nombramos, que decir, Jano Cerón, la señora de Jorge Acuña, que tuvo un trabajo, quizás mucho trabajo, porque claro, con respecto a esta disciplina, sucede que a veces eh, 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 los chicos están en etapas incipientes, están en la etapa de aprender Este es un deporte que requiere mucha técnica, entonces el tema o la esencia de este deporte, que se trabaja con desplazamiento, con velocidad, conlleva riesgo, ¿ya? Entonces una caída en esta disciplina necesariamente va a provocar dolor. Entonces, a veces pasó frecuentemente, permanentemente, que había muchos chicos que se estaban cayendo. Entonces, eso significa una lesión en la piel, una raspadura, o una erosión, una quemadura, y son dolorosas, son lacerantes. Entonces, eh, hubo un trabajo muy acucioso ahí, mucha dedicación en cuanto a las curaciones ya de los chicos, que básicamente fue eso, curaciones que tuvieron que ver en su mayoría, o si no en su totalidad, lesiones de tipo en la piel, ¿m? De tipo cutánea. ¿Ya? Entonces, eh, digamos, las curaciones no eran con un algodón y agüita, ¿ya? Eran bueno, con todos los implementos que se necesita, digamos, con desinfectante, con gasa, con parche, con cinta. Entonces ahí hubo un buen trabajo. Felicitaciones. Cintia, creo que, sí, Cintia, la señora de Jorge Acuña, que tuvo un trabajo ahí también permanente. Si había que dedicarle tiempo a una curación, digamos 5 6 7 minutos quizás, y bueno, terminamos con uno y ya estaba entrando otro. Entonces, muy bien ahí la organización en tener ese tipo de, de soporte, que tiene que ver con la seguridad,
y la atención rápida de las lesiones de los niños, ¿ya? Entonces, las felicitaciones para el club en sí. No se enojen conmigo, papás, mamás, que no los nombré. Para la siguiente vamos a quedar en acuerdo. Vamos a seguir trabajando con el Crazy Giro cerquita. Ahí hay algo que ya estuvimos hablando con Jorge y que eventualmente lo vamos a estar subiendo en las redes sociales. Hay unas fotitos que tenemos algo. Y bueno, y siempre vamos a tener la tribuna. La próxima fecha entiendo que es una fecha importante, que es el fin de semana subsiguiente, que es en Pichilemu, que tiene que ver con los selectivos para estos juegos, para los juegos nacionales, que hasta el año pasado Pichilegua solamente logró meter a 2 chicos, y ahora hay 17 creo, a ver si no riesgo de equivocarme, entre 15 17 o 14 a 17 más o menos, pero en esa cifra, digamos, ¿ya? Eh, sobre una docena de niños con posibilidad de entrar a este tipo de juegos. Entonces, ahí hay un progreso importante, hay que hacer un reconocimiento con respecto a eso. O sea, de 2 a 17, evidente, ¿no? Y no es por nada, no es porque se lo encontraron, digamos, sino es porque hay un trabajo ahí permanente, yendo a diferentes competencias. Entonces los chicos del básquet que podrían anteriormente, como les dije, ver otras realidades un poquito para que ellos están más grandes, pues ellos o tienen las intenciones chiquillos o no. Acá es un poco más fácil, digamos, porque los papás son siempre los que están incentivando a los chicos a llevarlo. Entonces, para cerrar, el Crazy Giro muy bien, bien, con el aporte de la corporación siempre. eh, entonces, una prueba masiva, mucha gente, la pasamos muy bien, un poquito de dolor, sí, pero no, bien al final, bien excelente. Y como decía, probablemente vamos a tener más información y siempre vamos a tener información del Crazy Giro y nosotros como Araneda Sport estamos bien pendientes de ello. Entonces, vamos a tener más noticias con respecto al deporte del patín carrera. Son 40 niños, como les decía, de tanto de Pichilemu en su mayoría como de otras comunas, como San Vicente. ¿Ya? Bueno, y dejamos entonces el polideportivo, dejamos esta sección y nos vamos a pasar al fútbol. Ya vamos a seguir en el día sábado. ¿Ya? La selección sub-13, la infantil de Pichilemu, visitó a su par de Vecinal Rengo. Fue el rival con el que se le emparejó el sorteo. Ya, parte de visita porque Pichilemu terminó primero en su grupo. En la fase regular terminó primero, entonces se ve beneficiado. En el fútbol se entiende que en los duelos directos, digamos, partir de visita y terminar de local es una ventaja. Depende como hay unos que creen que no, digamos, esto es relativo, digamos, subjetivo. ¿Ya? A priori era un equipo superior. Yo hice unas averiguaciones previas, me habían dado una info, me dijo, mira, Álvaro, este equipo es superior. A ver, en el fútbol, y sobre todo en el fútbol representativo infantil, juvenil, sé yo, las ciudades más grandes tienen una ventaja que es evidente. Tienen una base, digamos, de donde elegir mucho más grande porque hay mucha más cantidad de gente, ¿no? A diferencia de comunas más pequeñas como las nuestras. Entonces, claro, cuando estas participaciones o estos emparejamientos tienen que ver con comunas similares, me refiero a cantidad de habitantes, digamos, eh, no hay tanta diferencia, ¿ya? Pero cuando es una comuna, evidentemente, con mucho más población como Rengo, la de Pichilemu, bueno, ellos tienen una base superior, hay muchos más niños, hay mucha más gente. ¿Dónde más elegir? Es más fácil quizás encontrar jugadores con talento, ¿ya? Pero aún así, este equipo se plantó, hizo partido a un rival que tiene una característica, que tiene un promedio de estatura mucho más alto que el nuestro. Entonces, en este tipo de instancias, a esta edad, pues eso marca diferencia. Entonces, a veces eso se hace insolayable, ¿ya? Entonces, no podemos a veces llevarnos por delante futbolísticamente hablando a chicos que corren, que son más grandes que nosotros, que tienen la zancas más grande, entonces fue una cuestión lógica. Pero aún así, como les decía, lograron ponerse en ventaja, ya bien entrado el partido, le lograron revertir el resultado y logran llevarse o rescatar un punto con gol. Los goles, a ver, el resultado fue un 2-2, logran rescatar al final un empate con una anotación de Víctor Campos Mella, ya el chico de San Luis, que está ya al alterno en el fútbol adulto, digamos, él juega en la tercera serie de San Luis, y es el capitán de este equipo. El 1-0, la anotación la hizo el Joaquín Acuña de la Escuela de Fútbol de Independiente. ¿Ya? Entonces, tiene un buen resultado. El profe me dice que quedan con buenas sensaciones. A priori me dice, nosotros lo vamos a pasar, lo vamos a dar vuelta o vamos a ganar el partido, vamos a pasar a la siguiente fase. El resultado está abierto, es un empate. Este equipo está a cargo del profe Rafael Contreras,
y hay un trabajo específico ahí después con Mario Cornejo, el Toco, que trabaja con el aspecto más táctico de los chiquillos más técnicos, digamos, ¿ya? La táctica la elabora ya el Rafa, y un trabajo específico con arquero para Matías, el chico del Cóndor, y para Miguel González, el arquero de Independiente, que lo hace el Carlos Rivadeneira, el papá de Agustín, uno también de los chicos de la selección, ¿ya? Entonces, hay buenas sensaciones, un buen resultado, a priori un buen resultado, y traerse un empate desde Rengo. Eh, la vuelta va a ser el día sábado en el Estadio Municipal. El Estadio Municipal tiene una característica especial, que va a estar, no sé si es esa, digamos, pero hay viento, siempre hay viento. Entonces en esta época hay una situación que quizás se podría considerar, y probablemente lo están haciendo con el tema del viento y el sorteo. Ojalá ganar el sorteo y poder sacar ventaja ahí, ¿ya? Así que vamos a estar pendientes, probablemente estemos visitando, vamos a ver ahí in situ a la selección, y ojalá pasen. Entonces están con posibilidades. Ya, y vamos a hablar de lo que fue hoy día la presentación de la selección adulta. Eh, a ver, antes de pasar a la selección adulta, en la selección sub-13 participa en un torneo ANFA, ¿ya? Y yo quiero destacar, a ver si uno podría entender que hay una especie de, de línea editorial con esto, pero es una selección sub-13 que debería estar a cargo de la Asociación de Fútbol de Pichidegua. Y que el principal soporte de esta situación, su técnico, es un trabajo o es un pilar que está sustentado por el aporte de la Corporación Municipal de Deporte. Yo no tengo duda que en otras condiciones quizás esta selección ya hubiese estado eliminado, y tengo digamos, mis dudas también con respecto a qué trabajo se hubiese hecho. No sé si se hubiese presentado o no. Entonces vamos a hablar con respecto a esa carencia dirigencial que existe en el fútbol, en el ente rector del fútbol de la comuna, ¿ya? Entonces, afortunadamente está la corporación, las camisetas que usa son de la corporación. La asociación no tiene camiseta para los niños. Entonces, vamos a ser claros en eso. Yo estoy trabajando directamente, bien cercano al tema de la asociación de fútbol, pero hoy día estaba pensando en eso, digamos, qué hubiese pasado, digamos. Entonces, y hay otra selección, que es la selección senior, que es la que queda en competencia, que eso se me queda en el tintero, que es Unión Caleuche, que lamentablemente perdió en su juego de ida, que fue en Caleuche, perdieron ante Juventud de Graneros. El resultado fue 1-2, por lo tanto van en desventaja al juego de vuelta a Graneros el próximo sábado. Entiendo ahí que también hay una representación con organización propia, ya que si usted, bueno, ya di el nombre, digamos, un Caleuche, entiendo que ahí está la organización, y que la asociación tampoco hay injerencia en eso, ya. Entonces vamos a estar pendientes de la selección entonces la siguiente semana, y vamos a pasar a hablar de la selección adulta hoy, ya, en el juego de ida. Recordemos que la semana pasada la selección de picheo jugó su suerte en los lanzamientos penales, con la actuación destacada del portero, ¿ya? Y bueno, hoy día no, el sorteo nos había emparejado o la selección lo había emparejado con su similar de Doñihue, ya que venía Doñihue de la fase previa de dos victorias, ¿ya? Frente a Quinta Tilcoco. Había marcado 7 goles en la serie anterior, 7 goles. ¿Ya? Entonces hablaba de un equipo con un poderío de gol importante, digamos, contra nuestro equipo que tiene en la fase anterior solamente un gol anotado. ¿Ya? Entonces, eh, en la semana, bueno, antes de entrar en detalle, vamos a hablar de algún tipo de anexo, digamos, una descripción de cómo estuvo hoy día Había mucha gente, se cortaron alrededor de 400 boletos, un ingreso importante ahí para la asociación. No había tenido el tercer partido, digamos, de local, y no había tenido una asistencia tan masiva como la de hoy. La gente vino mucha gente de Doñihue, así que en ese sentido estuvo provechosa la situación, digamos, económicamente hablando, ¿ya? Una tarde agradable, eh, digamos, al parecer, al entrar la tarde, digamos, 2 o 3 de la tarde, parecía que iba a ser una tarde calurosa. Sin embargo, empezó a refrescar un poco de, de nubes, qué sé yo, no tan más tenue, digamos. Entonces hacía que la práctica del fútbol hoy día fuera agradable.
Y el campo La Torina, destacar la cancha que siempre cada día está mejor. Yo la visité de día temprano, estando en el campo de juego, la cancha está en perfectas condiciones como para jugar al fútbol. eh, y no solamente en la comuna, es una de las mejores canchas que puede haber en la región a nivel amateur. ¿Ya? Entonces, más o menos eso fueron la descripción del ambiente. ¿Ya? Entonces había mucha gente, nos trajo mucha gente, andaba con una gente que andaba con su barra que fue bastante bulliciosa, apoyaron bastante a su equipo. Vamos a destacar algo súper importante de la barra de Doñigua sobre el final, que no se me, no, lo vamos a anotar acá para que no se nos olvide. Entonces, eh, veníamos con esos antecedentes, ya un poquito, eh, teníamos un poco el desconocimiento con qué equipo nos íbamos a encontrar, digamos, ¿ya? Eh, y vamos a hablar lo que hablamos siempre, de todos estos capítulos desde que empezó el proceso de selección. La constante de este equipo, ¿cuál es la constante? Este equipo no tiene trabajo, no hay entrenamientos, no hay prácticas, no hay planificación, no hay nada. Y tampoco están las ganas de solucionar eso. O sea, no hay nada y tampoco hay interés de mejorar la situación. O sea, no hay práctica, pero tampoco hay ganas de que haya práctica. Eh, no hay organización, tampoco hay ganas de que haya organización. No hay planificación, tampoco están las ganas de que haya planificación. No hay nada y tampoco hay ganas de tener algo. Entonces, básicamente este equipo está sustentado por el interés del técnico, del que no cobra, eh, por la adhesión, el compromiso de los jugadores, que si bien cobran una cifra que es mucho menor a lo que ellos están acostumbrados a recibir a sus clubes. Por lo tanto, eh, hay que reconocer ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, por contrapartida, nos encontramos con un rival, bueno, nosotros ya lo sabíamos y lo habíamos hablado anteriormente, de aquí en esta instancia todos los rivales o todos los que están dentro de los ocho mejores son equipos con pretensiones, ¿ya? Con ganas de trascender, de avanzar y de eventualmente ser campeones, ¿ya? Eh, Doñigua entiendo que tiene una planificación o un trabajo que precede, a hoy día digamos que precede de 4 meses, ¿ya? O sea, y con un trabajo semanal constante y no solamente una vez, sino que más de una vez. Ya, entonces cuando uno ve, está en la cancha y ve que el rival viene con un PF, nosotros no lo tenemos y que por asomo la asociación o los dirigentes se han preguntado si es necesario un PF o no hay un PF. No lo tenemos, ni tampoco hay ganas de tenerlo, creo. Entonces, ya más o menos uno empieza a hacer la proyección, como se dice en el fútbol amateur, porque no todas las realidades son iguales. Ya esto no es fútbol profesional, ni que en el fútbol profesional todos los equipos tienen un cuerpo técnico, todos los clubes tienen un cuerpo médico, preparador de arquero, etcétera, etcétera, etcétera. Acá no, hay diferentes realidades. Entonces nosotros estamos caminando la vereda de la desprolijidad, de la improvisación, de la carencia, de la pobreza y de la nula gestión. Esa es nuestra realidad, ¿ya? Entonces, cuando yo estaba ahí en la cancha, comparto cuanto con el plantel y veo que hay un PF, hay una preparación, entonces uno dice, bueno, estamos ante un equipo que calza mucho más que el anterior, que evidentemente tiene pretensiones. Entonces, vemos, bueno, un técnico reconocido, Tati Medina, eh, que jugó aquí en el Cóndor, creo. Entonces, eh, ya más o menos uno se va haciendo la idea de a qué rival nosotros nos vamos a encontrar. Entonces, el gran sustento de este equipo, de la selección de Pichidegua, es la calidad individual y la calidad de sus jugadores. No hay otro argumento por el cual nosotros podríamos decir o por el que el equipo está a esta altura o por qué nosotros podríamos pensar que el equipo podría avanzar, ¿ya? Es por la calidad de estos jugadores. Y que si no es por ello, quizás no estaríamos, ¿ya? Entonces ahí, eh, yo no sé si esto lo pueden ver los presidentes de clubes, pero tenemos, a ver, cuando uno a veces reclama contra sus autoridades, a nivel político, ese tipo de cosas, la culpa no es de las autoridades, sino que nos elige. ¿Ya? Entonces es una representación pobre la que estamos dando. Pichidegua está reconocido como un buen campeonato.
de nivel, con buenos jugadores, pero de gestión, a nivel dirigencial, es un torneo pobre, carente. Eh, hay un par de clubes. Bueno, Pichigua tiene a los finalistas regionales, a los dos finalistas regionales. Entonces, eh, no por casualidad, ¿ya? Eh, pero sí hay una disociación entre lo que es, valga la redundancia, la asociación de fútbol y lo que son los clubes, muy lejos, muy lejos. Entonces, esto es una representación de la comuna, ¿ya? Una representación que no es tal. La gente hoy día estuvo en forma masiva, acompañó, ¿ya? Pero se puede palpar que no hay una adhesión. La gente de Pichigua, a diferencia de sus equipos, es un público silente, ¿ah? Que no se expresa. Con suerte es un aplauso tibio cuando, bueno, hoy lo vimos, cuando el equipo va y saluda a su grada, al sector, digamos, eh, donde está la gente picheo, entonces apenas eso es un aplauso tibio y la gente, porque no tenemos, eso hay que reconocerlo y en realidad eso es, no, digamos, es como un antecedente histórico, no hay una, ¿cómo decirlo?, un sentimiento o un punto de convergencia con la selección, no existe. Eh, por lo tanto, aún así, el público respondió, el público tiene expectativas, quizás quiere ir a ver el equipo, pero yo no los culpo si no es culpa de ellos, digamos. Pero bueno, estamos, que algo en algo se avance, que ya la gente vaya a la cancha a ver a la selección, ya es un punto de, o es una señal de avance, ¿ya? Pero a veces se crean muchísimas expectativas con esto, entonces es difícil lidiar contra situaciones. Si ustedes se fijan, la semana anterior nosotros hablábamos, o lo que decíamos era del imprevisto, eh, eh, no sé, desorganización o motivos de fuerza mayor, qué sé yo. Bueno, hoy día el plantel se junta a almorzar, como lo está haciendo todos los domingos. Eh, yo no quisiera decirlo, pero a ver, nosotros estamos trabajando en una gestión publicitaria que hay en la cancha y esos ingresos están yendo a financiarse el almuerzo de los chicos, de los jugadores. Y con qué motivo, digamos. Pero, digamos, no existe ninguna instancia de reunión, ¿ah? En que los jugadores, olvidémonos de las prácticas, digamos, porque eso no existe, eso es una utopía. Entonces, bueno, tengamos alguna instancia, digamos, de equipo, ¿ah? De compartir, de juntémonos, de que nos conozcamos un poco más. Bueno, y pensamos nosotros, bueno, eso no es que sea idea nuestra, pero eh, eh, el técnico sí lo piensa y creo que ha acertado, por eso nosotros estamos dando una mano en eso. Es que el almuerzo al menos del día del partido sirva para un poquito tener alguna eh, rutina de equipo, digamos, ¿ah? Que nos sentemos, no solamente nos juntemos a equiparnos y salgamos a defender la camiseta de la cancha, digamos. Entonces, eh, hemos tratado de dar esa situación, pero hay cosas que a veces colman la paciencia. Eh, y yo no tengo miedo en decirse, se lo puedo decir a los dirigentes, se los he dicho un par de veces, eh, enterarse de que dos jugadores, bueno, hay un jugador que estaba comprometido y a la hora del almuerzo, cuando estamos esperando que llegue el almuerzo y no llegue, porque no avisó, porque no responde el teléfono, qué sé yo, no siquiera aquí, porque nadie lo llama, digamos. Entonces, bueno, lamentablemente Mauro Navarro, su madre se accidentó hoy día, lo esperamos y nos enteramos hoy sobre la hora. Entonces, pero hay un par de jugadores a veces que no sabemos si vienen o no. Entonces ni siquiera está la chance. La lista se entrega el día jueves, ¿ya? Pero el técnico entrega la lista y en ese instante de que se entrega la lista, día miércoles, jueves, a veces el sábado de la noche y los jugadores no saben quién está citado. Entonces, o bien en la noche, no vamos a ser tan extremos porque quizás puede ser así, pero es un constante improvisación, carencia, falta de gestión. Y no creo que sea algo tan difícil, ¿no? Entonces, hay que partir de esa premisa, digamos. Muy por el contrario con lo que está trabajando la selección sub-13, que si hay una planificación, que si hay un trabajo, que si hay un procedimiento. De esto en la adulta nada de nada.
¿ya? Entonces, volviendo un poquito hoy día al día domingo a la cancha propiamente tal, ya sabíamos que con quién nos íbamos a encontrar. Entonces, con un equipo que sí tenía pretensiones, ¿ya? Que dos equipos más o menos que se paraban igual, ¿ya? Con dos líneas defensivas de cuatro, dos mediocampos también formados por cuatro hombres y con dos delanteros, digamos. Bueno, a pesar de que Pichegua carece de todo ese tipo de cosas, adolece de ese tipo de cosas, eh, también nos encontramos con la ratificación, ya lo habíamos dicho la semana pasada, de la eliminación de Juan Retamal del torneo, ¿ya? En una gestión pobre también, que la asociación no es capaz de defender a su jugador que evidentemente fue perjudicado por un informe arbitral nefasto, que no se pega a la realidad, que todos lo pudimos ver en la transmisión de la competencia, donde se le acusa de darle un golpe al rival, un codazo al rival, y en serio lo buscamos una y otra por otra vez y no, sinceramente no lo encontramos. Pero bueno, se entiende que los jugadores están a expuestos a eso, indefensos, porque no hay nadie que se los defienda. Entonces, incapaz la dirigencia nuevamente de poder defender a su jugador, a uno de los jugadores más importantes. Y es una de las características de los últimos partidos que una de las deficiencias que Pichidegua tiene, la Pichidegua adolece de un referente de área, o sea, no está, y quizá uno de los jugadores más importantes que podíamos tener, y eso significa que el equipo no tiene gol, eh, aproximación. Hay una en el partido anterior y el de hoy, si bien Pichiregua hoy fue un equipo mucho más profundo, con más llegada, eh, nuevamente al arquero rival nosotros no le vemos en acción, ¿ya? Salvo el disparo hoy día de Ronald Morales que sacó un zapatazo 25 metros aproximadamente. Claro, el arquero se ve obligado a sacar el córner, pero en las otras instancias, bueno, Ronald metió un palo, eh, pero son llegadas profundas, los centros atrás para nadie, porque no está el referente de área. Entonces, eh, hasta el segundo tiempo quizás pudo haber tenido más, lo vi recortar un centro, pero no mucho más, digamos. Entonces, claramente adolecemos de eso. ¿M? Entonces, un equipo que partió con mucha intensidad, hoy día el partido fue, en términos generales, deportivamente hablando, fue un partido de buen nivel, fue un buen espectáculo deportivo, ¿ya? O sea, la plata de la entrada estuvo bien pagada, digamos, ¿ya? A diferencia de las fases previas que Pichegua no se había enfrentado a rivales, digamos, de futbolísticamente hablando, con importante, con buen nivel, ¿ya? Hoy día sí, fue un partido relativamente limpio, hubieron un par de amarillas, pero nada que extrañar, el arbitraje pasó desapercibido, eh, el arquero de Pichegua hoy día nuevamente estuvo a la altura. Es un arquero que tuvo una tajada. Ahí la vimos que fue sobre su izquierda, pero un arquero muy aplomado que entrega mucha seguridad. ¿Ya? Lo habíamos dicho la semana pasada, dio la impresión de que el arquero ya se había ganado el puesto. Bueno, hoy día lo ratificó. ¿Ya? En sus primeros 25 minutos, Pichegua estuvo muy intenso con el Ronald Morales que estuvo con. Hace tiempo que yo no lo veía con tantas ganas, tan enfocado, desbordando. Lo mismo que Alex Pala por la izquierda también. Hoy día una función diferente, quizás. Pablo Geria partiendo un poquito más de volante ofensivo, más que de punta en sí. También se le vio muy activo, muy participativo en el primer tiempo. Felipe Molina también el día estuvo con una tarea más táctica en el primer tiempo, sobre todo. Eh, Más que adueñarse de la pelota y empezar a generar, digamos, ahí tuvo un par de anticipaciones importantes que yo lo vi bien. Al equipo en general el primer tiempo estuvo bien, podríamos decir que estos fueron, si lo llevamos al término boxeril, un round para cada uno, ¿ya? Entonces Pichegua metió ahí un zapatazo al Ronald, hay una jugada del Ronald que queda frente al arquero y que quiso romperle el arco y ahí hay una especie de deficiencia técnica que es un poco echa su cuerpo atrás y eso hace que la pelota la eleve. De lo contrario, Pichegua el primer tiempo pudo haber perfectamente haberse ido 1-0. Ya a nadie le hubiese extrañado si Pichegua podía haber sido en ventaja haber metido el 1-0. Eh, Pablo Giria, bien, la semana pasada entró en el segundo tiempo, ya da la impresión de que es un jugador que tiene que estar en el 11 estelar. Bueno, sabemos que este equipo
las modificaciones o el diseño de las formaciones, digamos, la configuración de las formaciones de la alineación está marcada por los imprevistos, por las ausencias. ¿Ya? Entonces, de una semana a otra es muy difícil. Nosotros habíamos hablado y la semana pasada que Jason Barría hoy iba a estar ausente. Bueno, estuvo ausente, pero resulta que en el entremedio Jason Barría viajaba a Australia el día lunes con la selección de minifútbol y hubo todo un tema que al final el viaje se cayó. Por lo tanto, eventualmente él iba a estar hoy y no estuvo y se notó. Y se notó. Jason Barría es un jugador clave en este equipo, clave en este equipo. Bueno, y en toda esa teleserie que tuvieron que vivir ellos con su ONG, digamos, de no poder viajar a Australia, resulta que ahora hubo un cambio, digamos, ahí en el escenario y ahora van a representar a Chile en otro torneo que ahora es en Europa, no es en Australia, lo que eventualmente significa que también no lo tendremos en un partido que va a ser clave, o sea, un puesto como él en los partidos como hoy es clave, ¿ya? Bueno, habrá que hacer la pérdida nomás, ¿ya? Entonces, en esos primeros 25 o 30 minutos Piché igual lo vi bien, un par de llegadas, asociaciones, bien. Uno de los jugadores que estuvo bajo hoy, Adolfo Sánchez, extrañamente bajo, eh, el partido, el jugador que ha arrancado titular en los 5 partidos. Bueno, él a veces, no sé, el técnico reclama un poco porque se tiende a desordenarse, qué sé yo, a no seguir la instrucción táctica, porque baja a buscar la pelota, baja a luchar. Bueno, si no juega bien, si no puede desbordar, entrega lo otro, ya, el despliegue, ya, aporta con el correteo, con apretar, pero hoy ni lo uno ni lo otro, ya, ni una cosa ni la otra. Estuvo bajo, de hecho fue el primer cambio en el segundo tiempo. ¿Ya? Norberto Farías, que Norberto Farías también lo podemos notar, o que llega, no sé si en la semana la práctica, porque él también pertenece a una selección, a un representativo nacional, parece que llega ya un poco exprimido, sin chispa, digamos, sin frescura. Entonces eso pasa la cuenta, se pierde un poco la precisión. Entonces hoy también fue cambio, entonces eh, a veces pasa un poquito por eso, digamos, que el estado físico, digamos, la frescura no la tienen, entonces eso termina, digamos, a veces pasando la cuenta. ¿Ya? Entonces, bueno, tuvimos la ausencia del Mauro Navarro, como nos dije anteriormente. Entonces, también adolecimos de un jugador que pudiese empezar a asociar jugar. Pero aún así, tuvimos mucho en primer tiempo, los primeros 25 minutos, esas 3 ocasiones claras. O en el primer lapso, digamos, porque ese tiro libre del Ronald, que si no es por el travesaño, era un golazo. Y podría haber sido el 1-0 tranquilamente. Y nadie podría extrañarse, digamos. ¿Ya? Tuvimos más ocasiones increíblemente, al no tener jugadores de creación, tuvimos muchas más ocasiones que las tuvimos con Pichilemo en primer tiempo. ¿Mm? Entonces, lo que tiene este equipo a veces no puede enhebrar, no puede generar o no se puede asociar, pero este equipo siempre tiene una ocasión de gol y que te puede marcar. O sea, eh, por contrapartida, vimos a un equipo de Doñihue muy ordenado. Se le nota un equipo que es muy trabajado, un equipo que tiene intensidad, un equipo que corre, un equipo que desborda. Podríamos eh, analizar como en dos grandes bloques al equipo de Ñigüe. Un arquero que lo vimos meter los guantazos hasta el respaldo del Ronald, un arquero seguro de mano, después en el segundo tiempo también salió a costar un Sánchez también muy bien. eh, pero básicamente tienen el sector defensivo con unos laterales que son bien aplicados, bien correctos, ¿ya? Una línea de zagueros centrales que vamos a hablar también un poquito de eso. Y el fulminante, el fuego, la pirotecnia la tienen arriba, ¿ya? Tienen jugadores muy rápidos, muy veloces. Hay un jugador que destaca mucho que apellido Macías, un jugador que da muchos problemas. Si bien la semana pasada nuestros zagueros centrales tuvieron una tarea impecable, tanto Carlos Barrera como último hombre y Juan Manuel Vergara, hoy día tuvieron que trabajar más. ¿Ya? Aún así, siento que fue la línea más segura, de mejor rendimiento, la de hoy, zagueros centrales. Carlos Barrera tuvo un par de complicaciones con Macías en el primer tiempo, que trató de anticipar, llegó tarde y hay otra jugada previa que también había perdido el mano a mano. Yo estaba muy pendiente de eso. La semana pasada tuvo un partido eh, brillante. Hoy no estuvo, digamos, al borde de la perfección, pero se hizo un buen partido. Entonces, al final Macías
como se dice, las cuentas se hacen al final. Macías no hizo un gol, y pudiendo hacerlo, digamos, un jugador que tiene mucha calidad, es muy rápido, tiene mucha potencia, es un jugador tremendamente difícil de marcar, ¿ya? Tremendamente difícil de marcar. Entonces, hoy día se le marcó bien, se le hizo sentir el rigor de la marca, o sea, no es sencillo, no va a ser fácil, digamos, para él si quiere marcar goles, eh, va a tener que... Entonces, como les decía, arriba está la pirotecnia, ahí está la velocidad. Y lo digo en el buen sentido, pirotecnia no lo estoy diciendo como de no, no, no. Tienen muy buenos jugadores. También este chico, el número 9 que creo que es de apellido Fernández, ¿ya? El chico Carrasco, creo que es el número 7, un jugador con mucho despliegue, mucho derroche de energía. El primer tiempo pasó muchas veces. El primer tiempo quizás fue y el segundo también. Fue el sector predilecto de ataque de Doñigüe por la banda derecha. Lo mismo que Pichilego, por la otra banda derecha también estaba el sector predilecto de ataque hoy día. ¿Ya? Entonces, una vez terminado el segundo tiempo, bueno, pensábamos que ya estaban un poco las cartas echadas. Pichilego tomó la iniciativa, no bien empezado el partido, y Pichilego ya estaba tomando la iniciativa de quería marcar la diferencia. Recordamos que aquí la diferencia de goles no vale, entonces ganar 1-0 ganar 10-0 lo mismo. Entonces pensábamos más o menos, dije, o lo que uno pensaba decir, mira, ya más o menos está claro, Doñigo es un equipo que te puede esperar, que puede jugar sin balón y que te va a salir a buscar apenas pueda, te va a meter el pelotazo largo, va a ir al frente porque tiene los jugadores y son rápidos, ¿ya? Eh, Pensando en el contexto que estaban de visita, digamos, ya, es que a veces uno, como este campeonato, podría decir, mira, sacamos el empate de visita y ganamos local y pasamos a la otra fase, ¿ya? Pero ahí hay un cambio, digamos, en que los Ñegos salen muy agresivos en el segundo tiempo, con muchas ganas. Entonces, podríamos decir que hay un lapso de los primeros 15 minutos, 15 20 minutos en que, 10-15 minutos quizás, en que Pichidegua sí la pasa mal. Doñigua plantea una presión alta, recupera un par de balones, logra un par de faltas, digamos, a raíz de la recuperación. Entonces, claramente se le viene a Pichidegua, y hay un cambio que es importante, que a partir de una lesión de uno de los defensores, el lateral derecho entra hacia el centro a hacer las labores del zaguero, y el puntero derecho, este chico Carrasco, este chico melenudo, lo retroceden, pasa a jugar como marcador de punta derecho, y el cambio coloca un hombre fresco por derecha, y que ese muchacho eh, causó estrago. Entonces Pichegua la pasó realmente mal. Obligaron a Valdemar a tener un par de tapadas, digamos, las dos sobre su izquierda. Ya hay un cabezazo, creo que metieron cerca ahí, rozando el palo, un centro que también cayó sobre el techo del arco. Entonces, en ese momento, Doñigüe dice: estamos acá y estamos vivos. Y la característica especial que en ese momento tiene que haber tenido fue como el momento máxima expresión física de Doñigo, un equipo que ya había entrado al partido muy lejos de aplacarse físicamente, agarró un segundo aire que lo hizo por un momento gobernador del partido. El segundo tiempo era el partido que estaba manejado por Doñigua. Eh, Doñigua venía. Esto es todo como uno lo quiera ver, digamos. ¿Ya? Doñigua en la fase previa, entiendo que marcó 7 goles, 2 y 5 contra Quistes del Coco. Bueno, y no marcó ninguno. Por eso, o sea, si yo lo miro, o sea, lo hablé con algunos jugadores al final, decía, da la impresión de que, porque como queda en la retina lo más cercano, digamos, segundo tiempo, da la impresión de que Pichigua, más que perder 2 puntos, ganó uno, ¿cierto? Bueno, pero no nos olvidemos que Pichigua en el primer tiempo el Ronald lo tuvo mano a mano, digamos, o sea, situación que Doñigua en un mano a mano no lo tuvo, sí, eso hay que ser claro. O sea, sí tenía volumen de ataque, sí llegaba, pero no un mano a mano. A la hora que el Ronald sí puede invocar esa pelota, estaba solo, digamos. Bueno, otra historia hubiese sido. Doñigua da la impresión de que nuestros zagueros centrales, nuestras sagas, nuestra última línea, resistió los embates. Resistió los embates. Por el juego aéreo no fue superada. ¿Ya? Y dar un poco eso, un poco se puede empezar a cimentar la esperanza de este equipo en la siguiente fase, en el siguiente partido, que va a ser muy duro. No tengo la menor duda de eso. Que siempre tenía la impresión de que se estaba controlando, ¿ya? Los embates de ellos, pero aún así, como decía anteriormente, Doñigo era el dominador del partido, tanto con la pelota como físicamente.
era superior. Estaba doblegando, digamos, lo estaba sometiendo a Pichilemu en ese sentido. ¿Ya? Eh, bueno, pero ahí trataron a ver, y de ahí, bueno, uno miraba la banca y decía, bueno, ¿cuáles son los cambios que habían? Habían dos arqueros centrales, el arquero, un volante que podría ser Martín Arriaza, tenemos solo un delantero, que es el Nacho Castillo, la Torina. Y, y ahí viene también un poco la carencia de gestión, lo que digo yo. Hay un jugador que perfectamente puede ser convocable, el jugador Calderón de Juan Lyon. Entonces hay una especie de conformismo de parte de la selección o sea, perdón, de la asociación que no ejerce lo que tiene que hacer. Entonces, evidentemente, Pichegua adolece de el referente de área, el hombre que pueda un poco eh, preocupar o captar la atención de los zagueros centrales de los rivales. Ya pasó con Pichilemo y ya pasó hoy. ¿Ya? Entonces uno termina el partido y ve parte de la prensa que, con el mayor de los respetos, si, esto no es un análisis, una visión mía, y eso dije en la cancha, o sea, el zaguero central de Doñihue era el manejador de la pelota en el medio, era la primera salida de Doñihue, parecía Andrés Iniesta, como lo decía yo, o Xavi Hernández. Tenía todo el tiempo del mundo para jugar, porque llegó en un equipo que tenga una presión alta. Entonces se dio el tiempo de jugar, de levantar la cabeza y empezar a generar desde ahí. Un equipo que con el pie es muy bueno. ¿Ya? Entonces, como no tenemos un referente y tampoco tenemos presión alta, este equipo no juega con presión alta. Entonces, claro, la sensación que queda que el jugador que más tiene la pelota, que es como el organizador. Entonces, eh, pero, pero no. eh, hay algo que no sé cómo lo vamos a poder soslayar. Eh, si bien buscando o cambiando la figura, no sé, esto lo digo yo, digamos, no es que yo tampoco soy el técnico, o tratando de meter un falso 9 o un referente, estacionar a un pivote, bueno, hay tantas cosas como se pueden hacer ahí. Pero aún así, aún así, en esos 40 minutos en que Doñigo se hizo gobernador del partido por momentos en que se hacía con mucha presión, que arrinconó prácticamente a Pichego en un par de ataques con llegadas profundas. Hay una especie de resto ahí al final. Hubo un cambio, como le decía, el cambio del Nacho Castillo por Adolfo Sánchez, que claramente el día estuvo bajo, claramente estuvo bajo. Esperamos que la próxima semana con más espacio, digamos, eh, pueda marcar o anotar, pues, en algún momento se le va a dar, ¿no? Eh, y bueno, entró el Nacho Castillo, que hay muchas esperanzas cifradas en él, pero el Nacho está muy joven aún, entonces el técnico mismo me lo dice, mira, yo hablo con él con respecto a eso, me dice, yo no le puedo cargar responsabilidad a él está, hay que llevarlo, hay que llevarlo a poco, no se le puede entregar la responsabilidad de anotar goles o de reemplazar a Juan de Tamal, entonces, muy por el contrario. Y sin embargo, bueno, los rivales se dan cuenta de eso. Lo primero, cuando entra la primera pelota disputada, ya el zaguero central, la figura del partido, va y le hace sentir el rigor de la marca. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es parte de. En el fútbol esto es parte de. Pero muy por el contrario, por apilanarse el Nacho, no, ganó dos veces en el área de ellos. Dos cabezazos arriba. Dos veces. Segundo cambio, el Martín Arriaza también entra y un poco en la tónica era un partido difícil de entrar. Había que estar un poco, futbolísticamente era un partido bien vertiginoso, entonces no es fácil insertarse y no lo hizo mal, digamos, pero era un poco complicado tratar de entrar y igualar el mismo ritmo, ¿ya? Después sobre el final, el último cambio del Pino sobre Felipe Molina, que tenía ya estaba sentido, estaba con algún tipo de lencia en el talón, entonces fue un cambio más de emergencia. Y aún así, hay un centro, hay una pelota parada en que Martín Arriaza no logra conectar la balón, falla los zagueros centrales, claramente fallan los zagueros centrales y perfectamente Pichego se pudo haber llegado al partido metiéndose cabezas. Entonces, eh, si hacemos la raya para la suma, bueno, tenemos un equipo, un rival que es de fuste, un equipo bien trabajado, bien ordenado, físicamente unas máquinas, eh, pero Pichego aún así lo pudo haber ganado, con ese cabezazo si lo lograba meter. Entonces, bueno, estos son partidos de Copa. Claramente es a primera vista es un buen punto, un buen resultado para Doñigüe. Bueno, ahora Doñigüe tiene la responsabilidad,
un poco se va a invertir. Yo desconozco aún el planteamiento que vaya a hacer Pichegua, pero me da la impresión de que, bueno, ahora la responsabilidad la va a tener Doñigua. Entonces, es un partido parejo. Esta instancia es pareja. De las cuatro llaves que eh, hay tres que terminaron empate. Y hay solo una que hay un ganador. Entonces, y que eventualmente el perdedor juega de local la siguiente fecha y ya ganando 1-0 igual a la serie. ¿Ya? Entonces, puede haber en un par de llaves que esto termine definiéndose en penales. Entonces, a Pichilegua la próxima semana le sirven los dos resultados. ¿Ah? O la victoria, claro está, y el empate también le sirve porque puede estirar o llevar la definición a los lanzamientos penales, que ya viene con el antecedente premio Pichilemu, que el equipo ya venía mentalizado con eso, sabía que tenía que jugar esa instancia o ir a esa instancia para pasar de fase. Bueno, si lo hizo, tuvieron mente fría, sangre fría. Entonces, ojo ahí, son partidos de copa. Este partido de copa, el, 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 el jugar bien, el tener la mayor cantidad de tiempo el balón o anotarte con mayores cantidades de llegada al arco no significa nada mientras no hagas gol. ¿Ya? Entonces, eh, yo creo que Pichidegua sí puede. Y hay una campalada alerta y ellos lo saben, se dieron cuenta. Yo me percaté en ese momento, ese cabezazo cerca del final del partido puede perfectamente haber sido gol. Ni el arquero salió, ni los zagueros centrales fueron capaces de rechazar. Entonces, tampoco es que Doñigüe vaya y tome las banderas y se vaya al frente y se quiera llevar por delante a Pichego porque se puede encontrar con una contra y, y un gol y en desventaja eventualmente. Pero fue una bonita tarde de buen fútbol. eh, los equipos que se entregaron, eh, muy buen equipo el de Doñigüe, muy buen equipo que vino a jugar, propuso cuando pudo, o cuando quiso, ya porque eventualmente en el partido tú puedes tener algo, dominar más de una faceta, digamos. Eventualmente la planificación estaba así, digamos, poder marcar o dejar venirlo en el primer tiempo para que un poco se desgasten y en el segundo tiempo nos echamos la carne a la parrilla, digamos, y que eventualmente también se puede encontrar con el gol tranquilamente. Si el partido termina 1-0 a favor de Doñigo, una vez podía extrañarse. ¿Mm? Entonces, pudo haber sido para cualquiera. Eh, y un equipo eh, muy lejos de lo que vimos la semana pasada, jugadores que venían a hacer tiempo, a tirarse al piso, a revolcarse, tratar de ganar tiempo. No, acá lo que primaba era la pelota, ganar el buen fútbol, el buen trato del balón. Entonces fue un buen espectáculo, independiente de que no hubiera un goles. No sé si ideal con goles, digamos, pero la llave sigue abierta. Doñigos trajo mucha gente, tenía una barra muy bulliciosa que alentaron todo el partido. Eh, Luego destacar que pudiese ser eh, general, hablé al final con gente de Doñigo y le dije su barra les pongo un 6-9 porque durante todo el partido se dedicaron a alentar a su equipo, muy lejos de grosería, ni de insultos, ni de provocaciones, ni nada de eso. Hoy día no había ninguna medida, digamos, de seguridad, como podría pensar cualquier tipo de autoridad con respecto a estos partidos de alta convocatoria, pero no pasó absolutamente nada. Y destacar a la gente de Doñihue, que una vez finalizado el partido, tomaron toda su basura, latas principalmente, recogieron bolsas y donde corresponde, al tacho de la basura. Así que fue. Además, tienen buen equipo, tienen muy buen comportamiento y, y muy buen educados. Así que felicitaciones para la gente de Doñihue. Eh, lo mejor que vamos a ver, lo del partido hoy día que fue muy bueno, que íbamos todos con ganas, vamos a tener la siguiente revancha la próxima semana, así que no me cabe duda que va a ser un bonito duelo y que gane el mejor, ¿m? Que se mantenga la tónica de fiesta deportiva, porque hoy lo que se vivió fue eso, una fiesta deportiva, ¿ya? Y bueno, eso sería esta semana, nos extendimos un poquito más. Eh, Vamos a estar hablando la próxima semana de la suerte de las dos selecciones y de las actividades deportivas comunales de las diferentes disciplinas, de los diferentes talleres de la Corporación Municipal de Deporte. Y para finalizar, no me quiero despedir, no quiero desaprovechar la oportunidad de enviar un saludo a un integrante de la selección, que es Mauro Navarro, que entiendo que su madre tuvo un accidente ayer, el motivo por el cual, bastante entendible, por el cual el día no estuvo. Entonces, eh, desconozco ahí muchos detalles, pero quiero enviarle un saludo a él y creo que también sus compañeros ya lo han hablado con él o le han mandado algún tipo de mensaje.
Así que nos estaremos viendo la próxima semana. Y les dan me gusta, como me dicen que diga, y les agradezco muchísimo. Gracias por tu tiempo. Que tengan buenas noches.